Marciali, el señor diputado nacional Agustín Rossi, la senadora por la provincia del Chubut, Nancy González, la señora decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Magister Lidia Blanco, el señor secretario de Extensión Universitaria, doctor Diego Lazarone. Vamos a dar comienzo saludando a todos los presentes, docentes, no docentes, alumnos, graduados, concejales de Comodoro Rivadavia, concejales de Radatili, autoridades municipales de ambos municipios, Comodoro y Radatili. Saludamos especialmente a los compañeros de las agrupaciones políticas que se encuentran aquí presentes. Vamos a comenzar con el acto. La señora decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Magister Lidia Blanco, se dirigirá a los presentes. Hola, buen día a todos y a todas. Buenos días. Está prendido, pero la tecnología a veces no nos acompaña. En primer lugar, quiero agradecer la presencia. Empezamos por nuestra senadora nacional, Nancy González, que nos acompaña, como en otras oportunidades también, trabajando juntos por esta universidad, en defensa de nuestra universidad pública, que hoy está viviendo una situación crítica como nunca, creería yo, y al diputado nacional, le cambié de categoría, Agustín Rossi, con quien también ya compartimos otros momentos, mientras yo acompañaba la gestión rectoral del contador Alberto Ayape, también con la misma línea, trabajar en forma conjunta por la universidad pública, en la universidad pública y en defensa de la universidad pública. Así que agradecemos este espacio para poder compartir y también esperanzados en que seguramente nos dejará algunas líneas para poder comprender mejor hacia dónde tenemos que conducirnos para seguir defendiendo y sosteniendo esta universidad que es de todos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la presencia que nos acompaña. A continuación escucharemos al rector de nuestra casa, el doctor Carlos de Marciali. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Agradecerle toda la presencia hoy aquí, a Nancy y a Agustín. También sé que es un esfuerzo muy grande para ustedes venir en un raid que los va a llevar por toda la provincia, creo, durante hoy y mañana, con lo cual la verdad que tenerlos aquí hoy presentes en este espacio para que todos ustedes puedan aprovecharlo, hacerles todas las preguntas que quieran sobre el presupuesto. Me parece que es muy importante, así que muy encantado y muy agradecido de tenerlo hoy aquí presente con Agustín. Bueno, en alguna otra reunión de senadores y de diputados también hemos participado con todos los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, así que bueno, siempre destacar la apertura y la predisposición para que nos puedan atender y plantear las problemáticas y visibilizar la problemática del sistema universitario nacional, que es lo que últimamente nos han tenido en vela a todos nosotros, pero también sin dejar la mirada del presupuesto global nacional que se ha presentado este año en el Congreso para poder debatirlo y saber cuáles son los lineamientos y cuáles son los puntos que en este caso pueden afectar a la zona patagónica, que en algunos casos nos preocupan a todos nosotros. Así que de mi parte darle la bienvenida, espero que sea una jornada, una charla fructífera para todos ustedes y agradecerles nuevamente la presencia de Agustín y a Nancy. A continuación, nuestra senadora nacional, Nancy González, se dirigirá a todos ustedes. Hola, buenas tardes a las autoridades de la universidad por haber organizado esta charla. Agradecerle a Agustín que nos esté acompañando en la provincia. No es la primera vez que viene y visita nuestra provincia. Realmente, bueno, venir a dar una charla o venir a compartir, nosotros no venimos con la libreta de nada nuevo, sino venir a compartir con ustedes la postura nuestra y las inquietudes de ustedes sobre la realidad universitaria que se está viviendo hoy. Creo que era atinado con la visita del presidente de nuestro bloque y también un presidente de nuestro bloque que siempre
ha defendido el modelo nacional y popular, que siempre ha estado parado dentro del mismo espacio y que siempre ha estado defendiendo lo que es la justicia social, lo que es los derechos, y nunca creo que ni Agustín ni yo hemos votado ninguna ley que sea sacarle derecho a ningún argentino. Por eso mi compromiso como senadora de ustedes, yo los represento a ustedes, que voy a seguir en la misma línea y que vamos a pelear por este presupuesto nefasto que ha presentado el gobierno nacional y que realmente no solamente perjudica notablemente a las universidades como las ha venido perjudicando hasta ahora. Y bueno, ¿qué podemos esperar de un gobierno que una gobernadora de su mismo palo dice que los pobres no pueden ir a las universidades y que no van a ir a las universidades, que las universidades son un gasto y que habría que cerrar unas cuantas universidades? Así que no podemos esperar menos de un gobierno como lo que nos está conduciendo en la actualidad, que afecte a la educación, que afecte a toda la educación, no solamente a las universidades. Pero vuelvo, ustedes creo que a mí me pueden escuchar seguido, así que lo voy a dejar a Agustín que pueda conversar con ustedes, y sí vuelvo a repetir mi compromiso por el creo que me votaron en la provincia de Chubut para que los represente. Defender y defender los intereses, no solamente de la universidad, sino de todos los patagónicos. Muchas gracias. Vamos a escuchar al señor Agustín Rossi, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, presidente del bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Para mí es una alegría volver a estar aquí en la universidad. Muchísimas gracias al rector, a la decana y obviamente a mi compañera Nancy González, que es la que ha organizado la posibilidad de que yo esté en distintos lugares de la provincia entre hoy y el sábado. Recuerdo que la última vez que estuve acá fue cuando entregué las actas, ¿no? Sí. Las actas, las 280 que era ministro de Defensa, y entregamos y depositamos aquí en el rectorado de la universidad una copia de las 280 actas secretas de la dictadura militar, que fue un hallazgo documental que hicimos durante nuestra gestión. Estaban perdidas ahí en el segundo subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea en la ciudad de Buenos Aires. Me proponían recién que hablase sobre el presupuesto y nunca más atirada la propuesta, ¿no? Porque ayer justamente en la Cámara de Diputados estuvo presente el ministro Frigerio, presentando algunos aspectos del presupuesto, y yo le pregunté al ministro si no creía que era el momento de retirar el presupuesto y hacer un presupuesto mucho más realista que el que nos estaban presentando en la Cámara de Diputados. Se había cuenta que la reunión era ayer al mediodía, los anuncios que iban a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se iban a hacer más a la tarde, y que nosotros pensábamos que ese nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a condicionar, no solamente condicionar, sino que iba a modificar las pautas generales del presupuesto general de la Nación, ¿no? Y bueno, el ministro me contestó y me dijo, no va a haber el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a traer ninguna modificación de las pautas del presupuesto general de la Nación. Yo, cuando salí de la reunión, le dije a los medios de prensa, le dije, mire, la verdad es que el ministro mintió, ¿no? Quizás no tenía otra posibilidad, pero ciertamente mintió, porque seguramente que esto iba a ser así. Bueno, dicho y hecho, ¿no? El acuerdo que firman con el Fondo Monetario Internacional
transforma el presupuesto general de la Nación en un papel pintado. Porque imagínense ustedes que el presupuesto fue calculado, el presupuesto que nos enviaron al Congreso fue calculado con un tipo de cambio que se iba a mantener en 40,5 pesos por dólar durante todo el año que viene. Que iba a tener una inflación promedio, porque en eso también intentan modificar las cosas. Ellos hablan de una inflación del 23-24%, pero eso no es la inflación promedio. La inflación promedio del año va a ser del 35%, porque 23-24% va a ser en diciembre del año que viene, pero vamos a terminar con una inflación del 50%. Entonces la inflación promedio es del 35%. Así que cuando se analizan cuando se analiza la adecuación del presupuesto universitario, no hay que hacerlo con la inflación del 23-24, sino que hay que hacerlo con esta inflación del 34-35%. Pero lo cierto es que lo que seguro que no va a pasar es que el tipo de cambio se va a seguir manteniendo en el 40,5. Ya había sucedido esto el año pasado. El año pasado se votó un presupuesto, nosotros no lo votamos, que preveía una inflación del 10%. A los 2 días que se había aprobado en el Senado de la Nación, el gobierno mismo cambió la inflación del 10% y la llevó al 15%. Terminamos y estamos terminando con una inflación entre el 45 y el 50%. Este presupuesto es un presupuesto que fue enviado con caputo del presidente del Banco Central. Y ahora ya tenemos otro presidente del Banco Central. Este presupuesto no contemplaba este nuevo acuerdo que hicieron, que presupone una devaluación mensual del 3% del tipo de cambio, con lo cual vamos a tener una devaluación anual del 36%. Calculamos que de acá a fin de año el tipo de cambio va a estar en el 48 pesos del dólar, pero el solo hecho de que presuponga una devaluación del 36% significa que vamos a terminar el año 2019 con un tipo de cambio arriba de 60-65 probablemente, y nos mandaron un presupuesto del 40,1. Hoy nosotros estamos mandándole sacamos un comunicado de prensa y le vamos a mandar una nota al presidente de la Nación para que retire el presupuesto y que armen un presupuesto que tenga que ver con la realidad. Porque no se puede pensar que nos terminan tomando el pelo, digamos, ¿no? Nos terminan claramente pensando en hacerte discutir y debatir sobre un presupuesto que no tiene bases reales. Entonces, en realidad, lo que quieren es tener un presupuesto que esté acordado por el Congreso de la Nación como forma de darle estabilidad o generarle algún tipo de mayor señal de estabilidad política al Fondo Monetario Internacional. Pero la realidad es que el presupuesto que nosotros empezamos a discutir la semana pasada, que presentó Duhovne hace 15 días atrás, es un presupuesto que no tiene nada que ver con la economía argentina hoy. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque el presupuesto no solamente es una autorización para el gasto del Poder Ejecutivo Nacional. El presupuesto nacional es un documento que de alguna manera marca la hoja de ruta de toda la actividad económica del país durante todo el año que viene. Y no es solamente un presupuesto que pone índice de referencia para la actividad pública, sino también para el sector privado. Y la realidad es que nosotros vamos a discutir sobre un presupuesto que no tiene nada que ver con lo que va a pasar en la economía. Pero no dicho por nosotros, que usted podría decir, bueno, el presupuesto presupone la modificación y la modificación de cómo y la evolución de algunas variables económicas, y la realidad indica que uno puede presuponer en un sentido o en el otro. Ahora, ya nadie va a presuponer en forma distinta a lo que acordó el propio gobierno y con lo que el gobierno dice que es lo que va a pasar con las variables económicas en la Argentina. Entonces, a mi criterio,
lo que hoy tendría que hacer el conjunto de la oposición política es decirle al gobierno nacional que elabore un nuevo presupuesto. Porque este presupuesto no se condice con la realidad económica ni con los datos económicos que ellos están buscando y que están llevando adelante. En términos generales, el presupuesto también es una fotografía de la política económica. Bueno, la verdad es que cuando uno hace esa fotografía de la política económica no encuentra demasiadas buenas noticias para el conjunto de los argentinos. Es un presupuesto que marca claramente que vamos a estar en una recesión de 2,4, 2,5% durante este año. Yo creo que va a ser más alta. Dice que la recesión del año que viene va a ser de 0,5, va a ser más alta claramente. Lo que están haciendo ahora es, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es tratar de ajustar aún más de estos 400 mil millones de pesos que existían en ese momento, que van a ser un poco más, 500, 600 mil millones de pesos a valores del año que viene, que es la política de ajuste. La economía argentina llega a este lugar partiendo de una serie de decisiones económicas que tomaron en forma equivocada y con intencionalidades, ¿no? El derrotero de la política económica cuando asumió Macri empieza cuando deciden eliminar la totalidad de las regulaciones cambiarias y del mercado de capitales que existían en ese momento. Apenas asumió Macri, lo que ellos llamaban, entre comillas, el mal denominado cepo, eliminan todas las regulaciones, se le sube el tipo de cambio y le aumenta la demanda de dólares. Cuando le aumentan la demanda de dólares, van corriendo a hacer el acuerdo con los fondos buitres, hacer un mal acuerdo con los fondos buitres, un acuerdo lesivo para el conjunto de la sociedad, y ese mal acuerdo con los fondos buitres sí le permite entrar en una carrera desenfrenada de endeudamiento, que creyeron en algún momento que esa carrera desenfrenada de endeudamiento no iba a tener límite y que iban a poder seguir endeudándose porque era Macri o porque era esta política económica. Inventaron todo lo que fue el carry trade, la bicicleta financiera, para tratar claramente de atraer capitales financieros. Esto también está puesto en este acuerdo con el fondo, porque la tasa de interés va a ser del 60%. El 3% mensual de devaluación va a ser el 36%. Por lo tanto, también hay una señal hacia los capitales financieros especulativos, para que vengan a la Argentina y hagan de vuelta especulación financiera, lo que ellos llaman carry trade, y en realidad es porque yo creo que ni siquiera con la plata del fondo les vas a alcanzar para pagar los compromisos financieros que tienen de acá al 2019. Bueno, se les armaron toda esa pelota económica. En enero de este año es la última vez que Caputo, como ministro de Finanzas, va a Wall Street y coloca 9.000 millones de dólares y ahí le dicen: no te prestamos más. Desde enero de este año hasta ahora, ni el Estado Nacional, ni los estados provinciales, ni la mayoría de las empresas, creo que hay algunas que se pudieron escapar de esto, lograron colocar deuda en el mercado financiero internacional. Entonces, a mi criterio, cuando en marzo de este año estuvo la señora de la cual todos tenemos que estar enamorados, que es Christine Lagarde, que estuvo almorzando en la Casa Baldío de Duhovne, en Buenos Aires, allí se decidió el regreso al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo actúa el Fondo Monetario Internacional en estas circunstancias? El Fondo Monetario Internacional actúa como gendarme. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional es: si yo te presto, yo te ayudo, entre comillas, para que vos le pagues a todos los fondos de inversión que le prestaron plata a la Argentina. Entonces te diseña una política económica cuyo único objetivo es pagar los intereses de la deuda. Entonces, lo que se produce es un efecto succión.
todos los recursos argentinos, la mayor cantidad de recursos del sector público, del sector privado, de los trabajadores, de los profesionales, de la clase media, achicados para pagar los intereses, para pagar los intereses de la deuda. Eso es el ajuste. El ajuste son 500, 1.000 millones de pesos que se expresan hacia la sociedad argentina en modo de recesión económica. Recesión económica es menos actividad económica, es cierre de empresas, cierre de comercios, pérdida del poder adquisitivo del salario, bueno, y obviamente que afecta al conjunto de la sociedad argentina y pega mucho más en los sectores más vulnerables, y bueno, entonces empieza a aparecer en muchos lugares de la Argentina el fantasma del hambre. El fantasma del hambre como que se expresa, digamos, ¿no? en intendentes que cambian las políticas, cambian las partidas presupuestarias, aumentan la asistencia social, y todo eso aparece claramente en la economía argentina. Bueno, esto es lo que está sucediendo hoy en la economía argentina. Nada bueno puede resultar de la aplicación de esta política económica. Hemos entregado cualquier atisbo de soberanía económica. El Fondo Monetario Internacional pone y saca funcionarios, como lo sacó a Caputo y puso a este nuevo señor como presidente del Banco Central. Yo dije que entramos ya no gobierna más el macrismo, gobierna el lagardismo, digamos, ¿no? Que al decir de Lenin sería como el imperialismo en la etapa superior del capitalismo, digamos, ¿no? Bueno, el lagardismo sería la etapa superior del macrismo, digamos, ¿no? Gobierna el Fondo Monetario Internacional con una política económica que tiene exclusivamente este destino. Que lo más probable es que en un par de meses más tengamos de vuelta crisis, que no tengan de vuelta, que no logren cumplir con los objetivos o con las metas fiscales que les van planteando, y que nuevamente haya una renegociación, produciéndole un deterioro social y económico al conjunto de la Argentina altísimo, como es el que vamos a terminar viendo a final de este año, con una inflación cerca del 50%. Ellos dicen que con este plan económico con este plan, digamos, ¿no? Con estas medidas van a contener la inflación. No es así. Tienen una economía dolarizada, pero por decisión de ellos la tienen dolarizada. Entre ellos tienen las tarifas dolarizadas. Así que cada vez que haya devaluación todos los meses, lo que va a haber es un aumento de todas las tarifas, inclusive, obviamente, aumento del combustible, y eso va a traccionar para arriba el índice inflacionario. Entonces tampoco van a poder controlar, además de la tendencia natural que tiene la economía argentina, de que cada vez que hay una modificación del tipo de cambio, repercute en el índice de precio, en el índice de precios. Y lo otro que también quiero decir sobre esto es que le han autorizado solamente al Banco Central a que, si llegan a superar la banda de 44 pesos el dólar, solamente pueden utilizar 150 millones de dólares para tratar de bajar, de operar en ese rango. Bueno, cada vez que han tenido que intervenir, como mínimo han utilizado entre 300 y 400 millones de dólares. Por lo tanto, lo que es muy probable es que si se deposita el tipo de cambio cerca del límite superior, que es los 44 pesos por dólar, estemos de vuelta en un escenario de inestabilidad económica e inestabilidad cambiaria, con todo lo que significa absolutamente esto, ¿no? El gobierno es un gobierno que está improvisando. Imagínense ustedes que que Duhovne, que sale hoy fortalecido, hace 3 semanas estaba renunciado.
¿Se acuerdan ese fin de semana que decían que Macri estaba con reuniones en Olivos, que al final no estaba él en Olivos, le estaba jugando al pádel en su quinta, pero que seguía, hablaba por teléfono y demás, que durante horas, 10, 12 horas, 14 horas, el ministro de Economía no iba a ser, no era más Duhovne, sino que era Melconian. Entonces, de ser el ministro de Economía renunciado, de estar con un pie afuera, afuera del gobierno, lo que tenemos es lo que tenemos es un ministro de Economía que no solamente es el ministro de Economía, sino que pone el presidente del Banco Central con un poder que no sabemos cuánto puede llegar a durar, pero que claramente modificó esa situación que tenía hace tres semanas atrás. 2 o 3 cuestiones más sobre la cuestión económica claramente, ¿no? Decía recién lo que significa un escenario de esta característica. La Argentina vivió en el año 78-79 un modelo económico similar. Bueno, los que tenemos más años nos acordamos que fue durante la tablita, durante la época de la dictadura militar, existió un modelo que era la tablita de Martínez de Oz, que te iba diciendo cómo iba a variar el tipo de cambio de acá hacia el futuro. Lo que generó fue una enorme especulación. Genera una enorme especulación porque imagínense ustedes un importador. Un importador lo que va a hacer, si tiene que importar dentro de 5 meses y sabe que dentro de 5 meses el tipo de cambio va a estar apreciado en un 15%, va a tratar de adelantar todas sus importaciones. Entonces lo que va a intentar hacer, lo que va a generar es una presión sobre el tipo de cambio, porque va a tratar de importar ahora todo lo que pueda y por más que lo tenga que importar, por más que lo tenga que utilizar dentro de 5 meses, dentro de 6 meses. Y un exportador lo que va a intentar hacer es retrasar todo lo que pueda la exportación de su bien, porque si cuanto más tiempo lo tiene guardado acá, por ejemplo, las exportaciones agrícolas, sabe que va a tener un tipo de cambio superior. Entonces, esa situación es una situación de trampa mortal desde el punto de vista económico, lo que puede llegar a suceder en la Argentina con un escenario económico de estas características, como lo que estamos viendo nosotros. Hay que olvidarse de cualquier inversión en obra pública, porque también están diciendo que van a tratar de aumentar la recesión económica emitiendo la menor cantidad de pesos. Si dicen que lo tienen que emitir de acá a junio del año que viene, lo único que van a hacer es tratar de garantizar sueldos y salarios, y cualquier programa, esto también vale para las universidades, de infraestructura, de extensión y demás, va a estar claramente limitado, por más que figure en la planilla presupuestaria, porque todos ustedes saben, bueno, este año les ha pasado, ¿no? Las partidas de mantenimiento llegaban 4 o 5 meses atrasadas de lo que correspondía. Entonces van a generar un aumento más aún de la recesión económica y de la actividad económica en la Argentina, ¿no? O sea que el escenario económico es un escenario difícil hoy para la Argentina, difícil hacia el futuro. Macri es lejos el presidente argentino en la historia argentina, desde que nació el Fondo Monetario Internacional, que más plata le ha prestado el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo personalmente que no es un plan económico que tenga ningún otro destino o ningún otro sentido que tratar de llegar con las variables macroeconómicas más o menos estabilizadas a la elección de octubre del año que viene. Eso es lo que busca el programa económico, con un daño social al conjunto de la Argentina enorme. El daño con el cual vamos a terminar significa una caída sin ninguna duda de la actividad económica. La actividad económica entre el 10 de diciembre del 2015, que asume Macri, y el 10 de diciembre del 2019
va a haber caído entre 2 y 3 puntos de punta a punta. Por lo tanto, si hay alguien que pregunta, ¿los 4 años de gobierno de Macri fueron años perdidos desde el punto de vista económico? Sí, fueron años perdidos desde el punto de vista económico. La Argentina no creció económicamente ni siquiera lo que le marcaba su crecimiento, el crecimiento vegetativo de la inflación. Este año vamos a terminar con la inflación más alta después del año 91, con la hiperinflación en ese momento de Menem y Herman González, creo, antes del inicio del programa de convertibilidad, porque la inflación va a terminar entre el 45 y el 50%, y seguramente la desocupación se va a alojar largamente en los 2 dígitos. El último índice de desocupación, que yo dudo, ya 9,6, 9,7%, pero está referido al segundo trimestre de este año. El segundo trimestre de este año, el efecto de la recesión económica no se ha visto expresado en toda su magnitud, sino que el efecto de la recesión económica se va a empezar a sentir en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre de este año. Así que el panorama que nosotros vemos es un panorama incierto, con pocas expectativas de la actividad económica, con recesión económica y con profundo dolor para el conjunto de la sociedad argentina por una política económica de estas características. La historia también en algún momento tendrá que escribir y ponerse a pensar qué es lo que hicieron para que en tan poco tiempo, en 2 años y medio, se hayan puesto la Argentina de sombrero. Porque en esto también hay que decirlo, Macri fue un privilegiado de la democracia. Todos los presidentes que asumieron en democracia de un signo político distinto al que sucedían, asumieron con la Argentina en crisis. Alfonsín heredó el gobierno de la dictadura, Menem con hiperinflación, De la Rúa con hiperdesocupación, Duhalde y Néstor Kirchner con la crisis del 2001 y del 2002. Mauricio Macri recibió el gobierno el 10 de diciembre del 2015 y la Argentina no estaba en crisis. La Argentina era un país que tenía bajo nivel de endeudamiento, tenía bajo nivel de desocupación. ¿Había problemas? Sí, claro, había problemas. Como en todos los países del mundo había problemas. ¿Había inflación? Sí, hoy tenemos muchísimo más. ¿Teníamos restricción externa? Sí, claro, teníamos una restricción externa que había que resolver y había que imaginarse para llevar adelante, pero la Argentina no tenía crisis económica, no tenía que al otro día decretar un feriado bancario, un feriado cambiario para ver cómo hacía para acomodar las variables de la economía. En 2 años y medio de haber encontrado un país funcionando, lo llevaron a esta crisis, que es la tercera crisis en magnitud desde la recuperación de la democracia. La primera, la hiperinflación; la segunda, la salida de la convertibilidad. Esta es la tercera crisis en magnitud que tiene la crisis económica que tiene hoy la Argentina, ¿no? Y en ese escenario, bueno, también suceden una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la vida política del país y con el futuro del país, ¿no? Hay una fuerte campaña contra la política y contra tratar de legitimar a la política. Esa campaña fundamentalmente tiene que ver con una campaña que le favorece a la derecha, digamos, ¿no? La derecha no necesita de la herramienta política para hacer política, valga la contradicción. La derecha suplanta la política con el apoyo de los sectores corporativos. Lo que necesitamos de la política para producir transformaciones en general somos aquellos del pensamiento nacional y popular, de los sectores populares, y esa es la herramienta que quieren descalificar y deslegitimar claramente, ¿no? Ustedes, fíjense, deben conocer algunos macristas arrepentidos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen los macristas arrepentidos? Son todos iguales. Bueno, esa expresión del macrista arrepentido, son todos iguales, es una estrategia de la derecha. La derecha le está diciendo a ese señor, a ese ciudadano, a esa ciudadana: si no estás conmigo,
no estés con nadie. Entonces nosotros también vamos a tener que tratar de construir una propuesta política, un programa político que devuelva expectativas, que devuelva esperanzas al conjunto de la sociedad argentina. Yo no creo, me resisto, y creo que sería un grave error, a creer que solamente el desgaste o el desaguisado que están haciendo este gobierno en materia económica va a depositar a una expresión nacional y popular en el gobierno el año que viene. No creo que la elección haya que pensar que la elección haya que ganarla por defecto. Creo que por el contrario, creo que las elecciones se ganan por afecto. Y para eso necesitamos reenamorar al pueblo argentino y luchar contra este estado de escepticismo que puede existir en distintos sectores de la sociedad. Fundamentalmente, hoy uno mira cualquier encuesta en la Argentina y el 70% de los argentinos son críticos a este modelo de pensamiento que expresa y modelo económico que expresa el presidente de la Nación. Con esos argentinos tenemos un acuerdo en el desacuerdo. Tenemos que convertir ese acuerdo en el desacuerdo en un acuerdo hacia el futuro, porque ese 70% de argentinos no son ni todos peronistas, ni todos kirchneristas, ni todos tienen el mismo balance que tengo yo, por ejemplo, de los 12 años y medio de gestión de Néstor y Cristina, del cual yo fui protagonista. Pero tenemos que construir junto con ellos una nueva mayoría. La construcción de una nueva mayoría presupone que hay que pensar en los otros, no solamente en nosotros. Hay otros que no piensan exactamente igual que nosotros, que no creen exactamente en la totalidad de las cosas que pensamos nosotros, pero que sí creen que hay que construir una alternativa distinta a lo que hoy ofrece el gobierno del presidente de la Nación. Y a ellos yo creo que nosotros tenemos que tratar de construir junto con ellos, o tratar de construir de construir una propuesta política que contenga un discurso político que haga que aquellos que no piensan exactamente igual que nosotros se sientan incluidos en nuestra propuesta política. Porque si no, si nosotros nos contentamos con hablarles a nuestro propio espacio político y con sentirnos, enamorarnos de nosotros mismos, bueno, no alcanza. Hay que reconstruir y hay que construir una nueva mayoría. Y para eso se necesita de todos. Cristina muchas veces decía: la patria es el otro. Bueno, no hay que tener una visión idílica del otro. Digamos, ¿no? A veces al otro te dan ganas de pegarle coscorrones. Pero la realidad es que lo que necesitamos hacer es construir una fuerza política que sea lo más amplia, lo más plural posible y que sobre toda la cosa le saque escepticismo al conjunto de la sociedad. Entonces la propuesta que yo hago es que construyamos un programa, porque la realidad es que independientemente de las arquitecturas electorales, que yo adelanto que estoy propicio a una coalición política electoral lo más amplia posible, no creo que el pueblo se enamore de arquitecturas electorales. Yo creo que el pueblo se enamora de ideas o de los valores que están incluidos en cada una de esas ideas. Y para eso hay que tener un programa o una serie de ideas con los cuales nos comprometamos. Tampoco va a alcanzar para las próximas elecciones hablar con generalidades. Tenemos que comprometernos. Por eso yo digo, primera medida de un gobierno nacional y popular el 10 de diciembre del 2019 es derogar la perversa reforma previsional que sancionaron en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, porque la verdad es que por varios motivos, pero el motivo principal es porque nosotros no podemos seguir pensando que el ajuste lo tienen que pagar los sectores más vulnerables los sectores más vulnerables de la sociedad. El primer ajuste importante que hizo el gobierno del presidente Macri fue sobre el sistema previsional. Tenemos que armar un programa de tarifas. Lo que sucede con las tarifas es insostenible.
Entonces, es un programa que yo llamo de tarifa responsable, en donde nos comprometamos que en los próximos 4 años de gestión las tarifas no van a aumentar más allá del promedio que aumente tu salario. Si tus salarios aumentan en un promedio en un 15%, las tarifas no pueden aumentar más allá de ese 15% una vez al año como aumenta tu salario, para que sea una cosa absolutamente razonable para el conjunto de la sociedad argentina. Es imposible que la Argentina pueda crecer con una tasa de interés del 60%. Una tasa de interés del 60% hace inviable cualquier sector productivo. Cualquier sector productivo es inviable con una tasa de interés del 60%. ¿Por qué? Porque el que tiene un capital le conviene más y es más tranquilo dejarlo, ponerlo en el banco o ponerlo en alguna inversión, en alguna inversión financiera. Y al que tiene un negocio, al que tiene una empresa, cada vez que va al banco a cambiar un cheque, le cuesta un ojo y la mitad del otro. Porque te cambian cheques a esa tasa de interés. Entonces el costo financiero termina siendo más importante que cualquier otro costo de producción. Perón decía que él imaginaba una sociedad, Perón, defensor del capitalismo productivo, digamos, ¿no? Imaginaba una sociedad en donde el 50% de la rentabilidad esté para el capital y el otro 50% esté para el trabajo. Hoy la Argentina no es así. Hoy el capital más el trabajo es el 50%. El sistema financiero es el otro 50%. Entonces nosotros tenemos que volver hacia un sistema en donde se defienda a quien trabaje y a quien invierta su capital para generar puestos de trabajo, en la Argentina. Y el sistema financiero tiene que estar para fortalecer eso, no para sacarle recursos al sector productivo. Yo sé que estamos en un mundo en donde el sector financiero y lo financiero se impuso sobre lo productivo, pero nosotros tenemos que tratar de construir una Argentina distinta, una Argentina en donde la realidad vaya en otro sentido. Y lo otro que tenemos que hacer es hacer un fuerte proceso de sustitución de importaciones. Este es el único presidente del mundo que cree que le da lo mismo que una silla sea fabricada en Argentina o sea fabricada en otro lugar del mundo. Cada vez que fabricamos una silla, que uno compra un producto importado, está bien, pero lo cierto es que le estás pagando el salario a un trabajador de otro lugar del mundo, que está muy bien. Ahora, también hay que pensar en algún momento en los trabajadores argentinos. También hay que pensar en algún momento en la producción argentina. El presidente es antiguo, tiene una mirada antigua del mundo. El mundo no tiene globalización comercial. El mundo está globalizado financieramente. Los dos países que impulsaron la globalización comercial en la década del 80, hay que modificarlo. Hay que volver hasta un sistema de paritarias libres para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo del salario y hacer arrancar la economía. No se puede crecer indefinidamente solamente con aliento del consumo, pero es lo que necesitas de entrada como para tratar de llevar adelante una política de crecimiento económico en el nivel de recesión económica y el nivel de desocupación que va a tener la economía argentina en diciembre del año que viene a este ritmo económico. Y hay que hacer una fuerte apuesta a la educación. Esto que se decía recién y que decía Nancy. Nosotros somos un país distinto, a mi criterio, al resto de los países de América Latina por dos cosas: por el sistema educativo que tenemos y porque pasó el peronismo por este país y que le dio derechos a los trabajadores que no tienen en otros lugares de América Latina. Eso es lo que generó fundamentalmente lo que distingue a la Argentina, la fortaleza de su clase media. El sistema educativo argentino es uno de los pocos sistemas que uno puede ir desde jardín de 3 o de 4 hasta el título de grado en la universidad en forma gratuita. La expresión esa de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que era un error que se construyan universidades en distintos lugares del conurbano, porque en realidad en esos lugares hay pobreza y los pobres no van a la universidad.
Bueno, hay que decirle que esas universidades están llenas de pibes y que los pibes que van allí en general son primera generación de estudiantes universitarios de cada una de sus familias, y eso para nosotros es un motivo de orgullo, porque indica que existe posibilidad de superación, indica que existe movilidad social ascendente en nuestro país. Pero apostar además también a todos los derivados del sistema educativo argentino, que son las agencias de ciencia, el CONICET, el INTI, el INTA. Nosotros tenemos que producir en algún momento una transferencia de conocimiento entre el mundo del pensamiento, el mundo científico, el mundo de la investigación, con los sectores productivos, para que de allí salgan desarrollos tecnológicos autónomos. No puede ser que nosotros tengamos solamente, no tengamos rubros de la actividad industrial que sean superavitarios comercialmente. Somos un país que está en busca todavía de su desarrollo industrial, de su perfil industrial. Tenemos toda la potencialidad, porque tenemos historia, tenemos una historia de desarrollo industrial. Ahora, para sacar un producto terminado en la Argentina, en el medio del proceso siempre importamos cosas. Y entonces la balanza comercial siempre nos termina dando negativa. Y la brecha tecnológica cada vez se agranda. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de producir desarrollos tecnológicos intermedios. Fuimos capaces de hacer el ARSAT. Fuimos capaces de hacer los radares. Todo eso significa que hay capacidad, hay recurso humano. Lo que se necesita es decisión política. Se necesita decisión política y decisión económica. Para el ARSAT estuvimos desde el 2006, lo aprobamos, me parece, la ley de creación del ARSAT, hasta el 2014, 8 años, y se invirtieron 270 millones de dólares para sacar el ARSAT. Pero esto es una decisión de política económica, de que se puede llevar la economía adelante en ese sentido. Entonces me parece que estas cosas son cuestiones que hacen al común de los argentinos, y que nosotros con una propuesta, que estos serán algunos puntos, tendrá que incluir otros puntos más, podemos llegar al conjunto de los argentinos y poder construir esa nueva mayoría. Esa nueva mayoría tiene que ser construida sobre valores básicos y sobre valores que además estén incorporados en el conjunto de la sociedad. En la conciencia colectiva de los argentinos, el valor del trabajo, el valor de la educación, el valor de la movilidad social ascendente, de la equidad, de la igualdad, están muy incorporados en el conjunto de la sociedad argentina, y este gobierno no te dice nada de esto. Analizás el discurso de cualquiera de ellos y hablan del mercado, del Fondo Monetario, del stand-by, del tipo de cambio, de la tasa de interés. Todos es para hablarle a los mercados. Escuchamos al presidente del Banco Central, ¿qué dijo para el trabajo? ¿Qué dijo de la educación? ¿Qué dijo de la industria? Nada. Hay que construir otra propuesta política que tenga una densidad de palabras que expresen otros valores: trabajo, producción, industria, equidad, inclusión. Me parece que allí es el camino que nosotros tenemos que tener y que nosotros tenemos que transitar en los próximos tiempos, sin duda en la Argentina, ¿no? Quiero hacer una referencia también a algo que me parece importante, que es lo que está pasando en la Argentina con el movimiento de mujeres. Independientemente de cualquier otra consideración, yo creo que el movimiento de mujeres en la Argentina ha expresado, a mi criterio, más claramente lo que ha sido la causa, la contradicción principal que ha movido al mundo en toda su historia, que es la lucha entre los oprimidos con los opresores. Allí, en el movimiento de mujeres,
estuvo claramente esa lucha expresada. Desde el año 2015, que fue el primer Ni Una Menos, que fue creciendo permanentemente ese movimiento. Y esa consigna, que yo escucho en todos lados, digamos, ¿no?, de que se va a acabar el patriarcado, se va a acabar. No creo que el patriarcado se haya acabado, pero el patriarcado está lesionado. Si el patriarcado está lesionado, significa que vamos hacia una sociedad en donde las relaciones sean mucho más horizontales, las relaciones sociales sean mucho más horizontales que las que hemos tenido en los últimos tiempos. Y que seguramente va a dar liderazgos de otras características. Liderazgos quizás mucho más consensuales o mucho más horizontales que los liderazgos que históricamente ha tenido la Argentina. Y lo que sí tengo en claro es que el feminismo, como movimiento social, político y demás, el lugar en donde tiene para encontrar su destino político es en el campo nacional y popular. El feminismo no conjuga con lo liberal conservador, porque lo liberal conservador tiene una tradición de acortar derechos, de sacarle derechos. El primer derecho que te saca es el derecho al trabajo, así que menos te puede dar derechos a las mujeres, o más derechos que las mujeres reclaman legítimamente. La tradición del movimiento nacional y popular, de la corriente de pensamiento de lo nacional y popular, siempre ha sido otorgar nuevos derechos, empezando por los derechos de los trabajadores. Siempre nosotros imaginamos una sociedad más equilibrada, más igualitaria. El liberalismo imagina al revés, imagina una sociedad segregada, una sociedad con estratificación social, una sociedad en donde, entre otras cosas, logren lo que lograron. Porque en esto que dije en un momento del recorrido económico de estos 2 años y medio, lograron un objetivo de siempre de la derecha y las corporaciones en la Argentina, que es lo que ellos llamaban el problema de la competitividad de la economía argentina, que era el alto costo laboral, ¿no? Entre comillas, costo laboral. Lo bajaron claramente con la devaluación y con la inflación. Pasamos de ser el país de la región que salarios más altos en dólares teníamos, a pasar de ser uno de los países de la región que salarios más bajos en dólares teníamos. Me parece que de esa manera hay que construir una propuesta para que supere claramente lo que hoy plantea el macrismo. Y para ir finalizando, la grieta no es un invento, es un invento de la derecha en la Argentina. No es un invento del campo nacional y popular. Nosotros no somos el partido del odio, nosotros no odiamos, nosotros somos al contrario el partido del amor, el partido de la unidad, de la unidad nacional. La derecha en la Argentina es la que siempre se sintió distinta. Yo siempre cuento, porque me parece muy gráfico, ¿no?, lo que pasó en Mar del Plata. Mar del Plata y Montehermoso fueron las 2 primeras villas veraniegas de la provincia de Buenos Aires. Allí iban a veranear fundamentalmente la clase alta porteña y las clases altas de algunos lugares de las distintas provincias argentinas. Pero un día apareció Perón, y Perón le dio poder a los sindicatos. Y los sindicatos dijeron: che, los trabajadores también podemos conocer Mar del Plata, tenemos derecho. Y se hicieron hacer y construyeron hoteles sindicales. Y apareció el turismo social, ¿no? Y se llenó de trabajadores Mar del Plata. ¿Qué hicieron? Se fueron a Pinamar, se fueron a Punta del Este, porque no querían compartir un mismo espacio público. Entonces, pero nosotros, no es el negocio nuestro, ni político ni social, la grieta, ¿no? Alguna vez Cristina me dijo: nuestro modelo es tan virtuoso que hasta los que están en contra nuestro son tan beneficiados con el modelo. Con ellos pasa exactamente al revés. El modelo es tan negativo que hasta los que están a favor de ellos están perjudicados, digamos, ¿no?
por el modelo económico. Pero bueno, nosotros gobernamos para todos los argentinos, tratamos de gobernar para todos los argentinos y para que todos los argentinos crezcan por igual y que todos tengan las mismas posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de inclusión, de equidad. Este es el desafío, compañeras y compañeros. El desafío es fundamentalmente tratar de transmitirle a los argentinos que hay otro camino. El macrismo va a tratar de instalarnos a nosotros de que el único camino es inmolarte en el altar de la deuda y del sacrificio, ¿no? Como otras tantas cosas del liberalismo, ¿no? Esta cosa, ¿se acuerdan la teoría del derrame? Hay que generar las condiciones para que venga la inversión privada, después hay que generar las condiciones para que recuperen la inversión, después hay que generar las condiciones para que tengan rentabilidad y después para que tengan un reaseguro y después derrama y nunca derramas. Todo sacrificio para el pueblo, nunca una buena para el conjunto del pueblo. Hay otro camino, el camino es el crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico no se necesita agredir al pueblo, lo que se necesita es mejorar las condiciones de los salarios, de las jubilaciones y de las pensiones y hacer un país que sea vivible absolutamente para todos. Eso es lo que nosotros tenemos que salir a proponerle al conjunto de la sociedad argentina. Hay que reivindicar la idea de lo colectivo. Yo siempre digo que hay muchas diferencias entre nosotros entre nosotros y Cambiemos, ¿no? Entre una de las cosas que digo de diferencia es que en general Cambiemos piensa y conjuga la primera persona del singular. Nosotros pensamos y conjugamos la primera persona del plural. Somos de aquellos que creemos que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, ¿no? Y también pensamos en los términos de la sociedad colectiva y en los términos de construir una patria grande absolutamente para todos. Ese es el camino que nosotros tenemos que salir a proponer. Me preocupa, para finalizar, algunas escenas de violencia política que hemos vivido, y yo creo que en eso hay que tener muy en claro, no nos tenemos que dejar provocar, porque cada vez que hubo violencia el que perdió fue el pueblo, y nosotros tenemos que transitar, como dije recién, por el camino de la paz, del amor, transmitiéndole a los argentinos que hay otro camino y que podemos construirlo entre todos. Muchísimas gracias. Lo cual es un desaliento para que aquellos que están en otras regiones del país vengan a la zona patagónica a participar del sistema universitario. Así que bueno, esas dos preguntas quería dejarles, no sé, Agustín, por eso. Bueno, empiezo por la última. Nosotros nos opusimos cuando sacaron el decreto en donde eliminaba la zona desfavorable para las asignaciones. Generamos una movida bastante importante, bueno, donde los patagónicos tuvieron especial relevancia, pero nosotros acompañamos desde el bloque. Eso logró que se suspenda ese decreto y ahora nos apareció esta modificación en un 50% para las nuevas jubilaciones en el caso de zona desfavorable. Obviamente que nos vamos a oponer. Yo creo que ese artículo vamos a tener posibilidad de sacarlo y eliminarlo. No creo que pase porque inclusive los diputados patagónicos de Cambiemos terminan acompañando una decisión de estas características. Lo que sí digo, para englobarlo en un aspecto más general, ayer cuando estuvo Frigerio, yo le pregunté si tenían pensado alguna modificación del sistema previsional argentino, y me dijo que no. Nosotros estamos muy atentos a eso, porque la realidad es que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional hace años que le vienen diciendo a la Argentina que tiene que haber un único sistema previsional y una única jubilación a lo largo y ancho de todo el país. Entonces no solamente es con los suplementos por zona desfavorable, sino también es con las distintas cajas provinciales que pudiesen existir. Imagínense ustedes que en la provincia de Buenos Aires hay 3 cajas: la caja de los empleados públicos de la provincia, la caja de los empleados del Banco Provincia y la caja de la policía.
Entonces lo que están buscando es generar un sistema en donde esas cajas terminen igualándose, y en el proyecto de ley que nosotros no votamos, que fue el proyecto que trajo el blanqueo y la famosa reparación histórica, pusieron un articulito ahí que es armonizar los sistemas previsionales. Entonces hay que estar muy atentos, porque cada intento de avance, como el que hicieron con la modificación del sistema previsional de los trabajadores del Banco Provincia, tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con el tema de la reformulación, nosotros lo que pensamos es que el gobierno tiene que reformular el presupuesto, porque se le modifique el mismo gobierno, antes que se apruebe el presupuesto, está modificando una de las variables con la cual construyó el presupuesto, que es el tipo de cambio. Entonces, tiene que reformularlo y mandar un nuevo presupuesto. No creo que eso suceda. En ese marco, nosotros lo que hacemos es criticar fuertemente y tratamos de interactuar con el resto de los bloques para tratar de incidir en las cosas que podamos incidir. El año pasado reformulamos la planilla B, que después no se la dieron, pero bueno, por lo menos le dimos un ratito de felicidad, pero después no la dieron. Pero seguramente actuaremos con el resto de los bloques opositores en esto, en ciencia y tecnología, que tiene un impacto importante. Volvieron a poder y a gravar a las mutuales y a las cooperativas con impuesto a las ganancias, que nosotros ya lo habíamos rechazado en la reforma impositiva. Así que sí, claramente vamos a tratar de trabajar en ese sentido, y de ver de qué manera logramos que el ajuste impacte lo menos posible, partiendo de la base que este es un presupuesto que lo que hace es consolidar una política de ajuste. No, lo mismo que Agustín. Creo que cuando se da de baja el decreto es por la presión que se realizó de parte de la Patagonia. Ustedes saben que nos hemos venido reuniendo en distintos lugares, distintas provincias de la Patagonia. El 5 me parece que es la reunión en Ushuaia, donde participan intendentes, legisladores. Pero sí, el recorte para las jubilaciones es, como dijo Agustín, a las nuevas jubilaciones se le recorta el adicional por zona. Aquellas jubilaciones que pasen 2 haberes mínimos también se le recorta. Asignaciones familiares también se le recorta el adicional por zona. Y también tenemos que estar muy atentos, porque nosotros, lo que es provincia, tiene su propia caja de jubilación, si bien por ahí los universitarios se jubilan por la ANSES, pero es lo que están queriendo hacer. Saben que la caja nuestra cada vez la están vaciando más, pero cada vez la están vaciando más para poder armonizar en ese artículo que pusieron en la ley, que no acompañamos. Así que creo que tenemos que seguir los patagónicos con la mayor fuerza posible luchando por los derechos, porque realmente que por ganar 2 haberes mínimos te estén sacando la zona. Ustedes saben que 2 haberes mínimos en la actualidad son 17.000 pesos, y los jubilados le sacaron la mayoría de los remedios. Aquellos remedios que no se los sacaron, les dedujeron el porcentaje el cual le cubría. Entonces realmente no vamos a tener jubilados que puedan subsistir con todo lo que este gobierno le quiere sacar. Pero tenemos que seguir peleando los patagónicos, y más unidos que nunca. ¿Pero alguien quiere preguntar? Jimena, les acerca el micrófono. Gracias. Bueno, un gusto, Agustín. De aquella vez que trajiste las actas de la dictadura, un saludo grande también para tu hija, que estuvimos entre Leo hablando del tema de la economía social. Te hago una siguiente pregunta. Si este plan económico, si vos ves que no va más allá de lo simplemente coyuntural y que quiere insertar a la Argentina en la División Internacional del Trabajo,
volviendo a que la Argentina sea solamente proveedora de materias primas. Bueno, aparece claramente que el modelo económico del gobierno apuesta exclusivamente a la extracción de recursos naturales, digamos, ¿no? Y a la idea del modelo agroalimentario, digamos, ¿no? No hay ninguna política que signifique incentivo al desarrollo industrial, ninguna política que signifique protección a las pequeñas y medianas empresas, protección a la industria manufacturera, y la apuesta está puesta en eso. La verdad que cuando algunos nos comparan con Australia, Australia es un país que tiene la mitad de habitantes que tiene la Argentina. Ningún país industrial del mundo, ningún país del mundo que tenga 42, 43 millones de habitantes como tenemos nosotros, puede crecer con inclusión, con equidad, con equilibrio social, si no desarrolla su industria. La provisión de materias primas no alcanza como para generar empleo y trabajo para todos los argentinos. Y porque además, los países del mundo que han crecido en los últimos años han sido países que han carecido de recursos naturales, como el caso de Corea, y que han apostado fundamentalmente todo al desarrollo científico y tecnológico y a la incorporación de valor agregado a su producción, y con eso han crecido y han hecho crecer claramente su economía, ¿no? Me parece que la Argentina tiene que hacer ese camino, seguir potenciando todo lo que son sus ventajas comparativas, por decirlo de alguna manera, pero utilizar esas ventajas comparativas para tener un desarrollo muchísimo más equilibrado en el futuro, en donde el PBI no dependa solamente de la producción de nuestros recursos naturales y la extracción de nuestros recursos naturales. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Agustín, bienvenido a Comodoro. Mi pregunta tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con algo un poco más político. Quería saber cuál es tu opinión respecto a aquellos miembros del espacio peronista que se los ha llamado dadores de gobernabilidad y que hablan de que hay que acompañar a este gobierno acompañando este presupuesto en el marco de dar esa gobernabilidad. Quisiera saber si vos estás de acuerdo o cuál es tu visión al respecto. Yo creo que hay una equivocación en esta idea de ser oposición responsable, ¿no? Oposición responsable no es hacer seguidismo por el oficialismo. Oposición responsable es criticar cuando el gobierno está haciendo las cosas mal y tratar de que el gobierno modifique esa acción de cosas mal. ¿Qué hubiese pasado si el conjunto de la oposición hubiese rechazado el acuerdo con los fondos buitres? No hubiese pasado nada. Lo que hubiese tenido que ocurrir en ese momento, el ministro de Economía, que era Pratgay, se tendría que haber tomado un avión y haberse ido a Nueva York y a renegociar mejores condiciones. ¿O qué hubiese pasado si en la Argentina hubiésemos los 5 o 6 votos que nos faltaron para rechazar la reforma previsional? No hubiese pasado nada, hubiese seguido la economía argentina y el gobierno hubiese tratado de resolver lo que ellos creían que era un agujero fiscal. 100.000 millones de pesos que sacaron a los jubilados y pensionados, ahora están haciendo un ajuste de 500, lo hubiesen tratado de lograr resolver por otro lado. Me parece que hay veces que la oposición misma se autoaprieta, por decirlo de alguna manera, y termina tomando decisiones que después terminan siendo perjudiciales para el conjunto de los argentinos. Dicho esto, yo entiendo que son situaciones distintas, ¿no? La mía, por ejemplo, que soy presidente del principal bloque opositor, y por ejemplo la de algunos gobernadores, ¿no? Porque ahí la discusión entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo es ver de qué manera los gobernadores que hacen ver que el ajuste les pegue lo menos posible en sus propias jurisdicciones. Y entonces tratan de tener una negociación en ese sentido, pero es una negociación sobre una torta achicada.
Entonces yo creo que a esa mirada hay que ponerle otra mirada, que es cómo hacemos para agrandar la torta, que es lo que dije recién, digamos, ¿no? Nosotros creemos que los problemas económicos de la Argentina no se van a resolver con ajustes, sino que se van a resolver con crecimiento económico. El problema del déficit fiscal, en todo caso, el déficit de la balanza comercial, se van a resolver con crecimiento económico, porque yo, lo más triste de todo esto, es que creo que vamos a tener más déficit también, porque el ajuste que se traslada al modo de recesión económica significa menos actividad económica. Menor actividad económica significa menos recaudación. Menos recaudación significa más déficit. Entonces, no terminás absolutamente nunca. De la única manera que se resuelve claramente las cuestiones fiscales es cuando empezás con un ciclo de crecimiento económico. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Edgardo, de Vanguardia Peronista. Hay algo que nos preocupa a muchos ciudadanos, que es la situación de la justicia. Estamos como todos bajo libertad condicional, en este momento con la doctrina Irursum, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando están deteniendo y metiendo presos sin el debido proceso y donde además se está menoscabando el derecho de la presunción de inocencia. Bueno, nosotros estamos muy preocupados con eso, ¿no? Está claro que hay una campaña de persecución política que utiliza a un sector del partido del Poder Judicial, lo que llamamos el partido judicial, que es su ariete más incisivo, y que esa campaña de persecución política judicial tiene como destino nuestro espacio político y principalmente nuestra principal figura política, que es Cristina. No es distinto a lo que está pasando en Brasil, no es distinto a lo que está pasando en Ecuador. No hay espacio para el derecho, está claro que no hay espacio para el derecho, y que gran parte de las decisiones del Poder Judicial están condicionadas claramente por un sesgo claramente político, ¿no? Bueno, es un debate que tiene pendiente la democracia argentina. Nosotros lo intentamos llevar adelante en el 2013 con una serie de leyes que fueron las leyes para democratización de la justicia, que después la propia justicia declaró la mayoría de esas leyes inconstitucionales, pero sin ninguna duda que es un tema que todavía está pendiente en nuestro país. Y es un tema que nosotros, en el caso de volver al gobierno, vamos a tener que abordar desde un lugar distinto al que hemos abordado, porque lo cierto que es una justicia, sobre todo la justicia federal ahí en Comodoro Pi, que está absolutamente colonizada por las corporaciones y por el poder político. Entonces, ciertamente, si usted lo siente, sabe, nosotros también lo sentimos permanentemente, ¿no? Cada vez que hay un hecho negativo para el gobierno, cada vez que hacemos una acción fuerte en contra del gobierno, pácate, aparece alguna denuncia contra nosotros. Así que, sin ninguna duda que estamos preocupados, atentos, nos defendemos jurídicamente con todas las posibilidades que da el Estado de Derecho, en lo que se pueda, y también nos defendemos políticamente, porque me parece que cada vez más los argentinos se van dando cuenta que en realidad no hay en estas acciones del Poder Judicial búsqueda de justicia, sino venganza. Buenas tardes, compañero. Bueno, bienvenido a Comodoro Rivadavia, a la zona sur del Chubut. Gracias por esta visita. El agradecimiento en nombre de la organización Peronismo Militante, en nombre del espacio Unidad y Organización por Chubut también. Gracias, Nancy. Lamentablemente hoy, para hablar de cómo hacemos para defendernos frente al ajuste, hace 3-4 años tuvimos la suerte de tenerlo acá para hablar de adquisición de derechos y de construir memoria, verdad y justicia. Es una pregunta breve y de implicación práctica la que le voy a hacer. Me toca representar como minoría el Frente para la Victoria en un consejo deliberante manejado por la Alianza Cambiemos, Radatili, un municipio chico, un consejo deliberante que no quiso, donde la mayoría no quiso manifestarse en contra de la eliminación del Fondo Federal Solidario y de la eliminación de los reintegros a la
exportación de las economías regionales. Y un poco argumentaron que el pacto fiscal lo compensaba. Yo creo obviamente que es mentira, pero me gustaría, si puede profundizar un poco más al respecto, que se iba a compensar con una devolución del 3% en cuotas del... ¿Cómo fue que dijeron? De la coparticipación retenida por nación durante nuestro gobierno. Un par de cuestiones así que, además de que seguramente en caso de ocurrir no va a bajar a los municipios, como pasaba así con el Fondo Federal Solidario. Digo, es chico al lado de un presupuesto, pero afecta la obra pública, afecta la acción social, este tipo de recortes, ¿no? Y en el caso del reintegro afecta a nuestras economías regionales y afecta, por otro lado, el sostenimiento, ¿no? de las cajas o de la recaudación propia de los municipios, que en épocas de baja de coparticipación muchas veces es la que nos permite por lo menos morigerar un poco los efectos del ajuste, ¿no? No lo revierte para nada, pero un poco lo atempera. Quería saber si tiene alguna consideración respecto de esto, si hay alguna posibilidad de que se vuelva a recuperar el Fondo Federal Solidario o si alguna otra herramienta con la que contemos los municipios como para mejorar un poco, no empeorar tanto la situación, ¿no? de la obra pública municipal y esta cuestión. El Fondo Federal Solidario fue creado por Cristina en el año 2009, que decidió voluntariamente coparticipar el 30% de los derechos de exportación de soja. Digo voluntariamente porque los derechos de exportación son impuestos que no son coparticipables, pertenecen al Estado Nacional, y una decisión de Cristina decidió coparticipar. Esa fue la primera innovación. La segunda innovación fue que al mismo tiempo le obligaba a las provincias a coparticipar a su vez en forma secundaria con los municipios. El 70% para las provincias y el 30% se repartía entre todos los municipios. El gobierno derogó esto. Nosotros habíamos trabajado con todos los sectores de la oposición y estábamos en condiciones de hacer una sesión. De hecho, estaba convocada una sesión especial para rechazarla, el decreto que derogaba el Fondo Federal Solidario. No pudimos llevarla adelante porque en el medio Cambiemos, el gobierno saca una compensación que en realidad se le tenían que repartir a las provincias y a los municipios 20.000 millones de pesos de acá a fin de año, y saca una compensación por 4.000 millones de pesos, y el año que viene desaparece en forma definitiva. Lo que hay que decir es que ese fondo terminan derogando el Fondo Federal Solidario, pero no los fondos. Los fondos siguen existiendo y quedan en manos del gobierno nacional, quedan en manos del Tesoro, quedan en manos del presidente de la Nación, y no se distribuyen en todas las provincias y en todos los municipios. Lo que ellos dicen, que es lo que te dijeron a vos, es que al final de nuestro gobierno la Corte Suprema de Justicia obligó a que el 15% de precoparticipación del impuesto a las ganancias que estaban destinados al sistema previsional dejasen de estar destinados al sistema previsional y fuesen directamente a las provincias. Pero esto también quiero decirlo, ese 15% que durante nuestra gestión se retenía en el sistema previsional para pagar jubilaciones y pensiones, estaba en el sistema previsional. No se quedaba como se quedó ahora Macri con el Fondo Federal Solidario. No es que Macri saca el Fondo Federal Solidario y lo manda al sistema previsional, no se lo da a las provincias y a los municipios, sino que saca el Fondo Federal Solidario y se lo queda claramente el Tesoro. El anterior 15%, que ahora lo están devolviendo 3 puntos por año a cada una de las provincias,
ese anterior 15% tenía que ver fundamentalmente con el fortalecimiento del sistema previsional argentino. Entonces, las diferencias son distintas. Ese 15% no lo tenía Cristina, sino que se lo utilizaba para pagar jubilaciones y pensiones. Este Fondo Federal Solidario que le saca Macri a los intendentes y a los gobernadores, se lo queda Macri. No sé si te ayudé. Bueno, gracias. Eso más, en realidad. Y como estamos en el año electoral y tenemos que hacer un proyecto que tiene que ver con el 2019 desde el punto de vista democrático, para que esta gente se vaya lo antes posible y para que cambien de política a partir de ese tiempo, por más que le arenguemos o roguemos que lo haga, no lo van a hacer porque no es su naturaleza. La pregunta es, ¿qué estrategia se está manejando desde el Congreso para empezar una ley lograda después de muchos años, de mucho protagonismo, mucha participación y finalmente hecha ley? Que después, naturalmente, parte de esa historia de los poderes, del golpe blando y de la justicia, tuvo 4 o 5 años de demoras con el respeto nuestro a la ley, terminó como terminó, o por distracción o porque lo hicieron por su DNU y no lo pudimos cambiar. ¿Qué estrategia hay para lograr en este año y medio que falta un trabajo sobre esa línea de la comunicación que evidentemente es de absoluto dominio de los medios masivos? Bueno, no creo que haya sido por distracción. Nosotros estábamos alerta, pero recuerdo sí que en el momento que le intervinió en el AFCA Martín Sabatella éramos un grupo de militantes, digamos, ¿no? Que pequeño que los que fuimos a sostener, ¿no? De acá a la finalización del mandato de ellos no creo que haya ninguna posibilidad. Digamos, después hay que construir una nueva ley que tenga que ver, que tenga en cuenta la convergencia y que tenga en cuenta fundamentalmente el nuevo escenario, ¿no? Porque nosotros hicimos una ley que, por ejemplo, el tema de redes sociales no lo tenía en cuenta porque no estaba presente en ese momento. Hicimos una ley en donde era exclusivamente por el sector audiovisual. Hoy el sistema de cables pasó del área audiovisual al área de telecomunicaciones, con la fusión de Cablevisión y Telecom. Entonces es todo un escenario nuevo que hay que construir una nueva ley, en donde yo creo que sin ninguna duda lo que hay que mantener es el espíritu antimonopólico. Esto es lo que... La ley, la verdad que era una ley... La ley ni siquiera planteaba que Clarín se tenía que terminar, ¿no? Porque era una ley que las empresas o los grupos de medios podían llegar a manejar hasta el 35% creo, del espectro nacional y del espectro en cada una de las provincias. No tenía ninguna regulación de todo lo que era el sistema de los medios gráficos, no regulaba absolutamente y no se metía en los contenidos. No tenía ninguna mirada sobre la cuestión de los contenidos. Lo que pasa que, bueno, es así. Tuvimos 4 años con la ley frenada en la justicia. Después de 4 años la Corte Suprema de Justicia le dio el rango de constitucional, y después, cuando tenía que llevar adelante la adecuación Clarín, terminaron también, presentaron una propuesta de adecuación, fue rechazada por el ASCA y terminaron interponiendo a otros recursos, y ahora tienen todo. Digamos, ¿no? El ENACOM, que es el instituto que vino a suplantar al AFCA, está al frente del ENACOM, está Silvina Giudici, que es una exdiputada que es claramente aliada de Clarín. Como agente de salud, me preocupa la subejecución de los presupuestos de salud y que nos sacaron el Ministerio de Salud. Inclusive hubo una fuerte repercusión en este último paro del 25 en los agentes de salud, ¿no es cierto? Que parte del discurso
inclusive de los residentes del hospital, que sí se podían plegar al paro porque no sacaron el ministerio. O sea, me gustaría poner una reflexión sobre este ataque, no sé, esta quita, ¿no?, de algo que consideramos, los agentes de salud considerábamos que era nuestro, ¿no? Y por ahí, yo que estoy en salud y en educación, me siento tocado por varios lados. Bueno, los dos ministerios que le bajaron la jerarquía de los importantes, trabajo y salud, están íntimamente ligados al peronismo, ¿no? En el caso de salud, que el primer ministro fue Carrillo, con aquella famosa frase de Perón, ¿no? Hay ministerio para las vacas y no hay ministerio para la salud de las vacas, porque había ministerio de Agricultura y no hay ministerio para la salud de los hombres. Solamente en épocas de dictadura militar había desaparecido el Ministerio de Salud y ahora volvió a desaparecer, y junto con esa desaparición desaparecen una cantidad de programas, o empiezan a ser programas claramente cada vez con menos recursos, ¿no? Uno de los programas que están claramente afectados es el de los pacientes VIH. Bueno, lo que está pasando en Buenos Aires, en el Posadas, intentaron reducir claramente el presupuesto del Hospital del Cruce, tuvieron que dar marcha atrás. Hay una fuerte movilización del abrazo y del conjunto de los actores políticos de la zona que permitieron dar marcha atrás en esa reducción presupuestaria, pero está claro que tienen una política distinta a la que teníamos nosotros y que eso se va a ver expresado. Y de educación ya hablamos con cómo viene la situación, pero empezaron con sacar claramente la ley de hacer estéril la ley de paritarias, el Fondo Nacional de Incentivo Docente lo dejaron congelado a valores del 2017, por lo tanto cada vez empieza a alejarse más la participación de Nación en todo lo que significa el sistema educativo de cada una de las provincias. El fondo para equipamiento de las escuelas técnicas en general termina estando subejecutado, terminan rechazando permanentemente los proyectos que presentan las escuelas, entonces te ponen trabas burocráticas para que después te quedes sin proyecto. Bueno, toda una política que tiene que ver con eso. El ajuste tiene que ver con esto, tiene que ver con ir eliminando en cada uno de los lugares programas y acciones y cambiarle. El tema es, yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos en el 2003 había todo el tema de pensiones por discapacidad, pensiones no contributivas. Bueno, en realidad lo que había era un cupo de pensiones que el Estado gastaba en pensiones, y solamente se daban nuevas pensiones en función de las bajas. Entonces era un sistema de altas y bajas. Digamos, caía por fallecimiento en general, se daban de baja 100 pensiones al año, se otorgaban 100 nuevas pensiones. Ahora, en el medio borraste el derecho. Entonces, el sistema funciona por oferta, no por demanda. Entonces lo que tratan de hacer es bajar la demanda con una cantidad de trabas burocráticas. Con las pensiones por discapacidad lo que están haciendo es eso. Digamos, siempre le falta un papelito más, un papelito más, un papelito más, un papelito más. Entonces te termina bajando la demanda y termina funcionando como te acabé de decir. Compañeros y público en general, a todos los presentes les pedimos realmente disculpas, porque a partir de este momento la universidad sigue sus actividades, necesitamos el espacio. Vamos a hacer, antes de finalizar, le pedimos de Nicolás Caligri, en representación de la Cámpora, a Gonzalo Calvo, que representa al peronismo militante, y a Rocío Ramírez, del Movimiento Universitario Patagónico, que hagan entrega de las conclusiones de los encuentros provinciales de la militancia,
que se ha realizado en las distintas regiones de nuestra provincia con el objetivo de señalar algunos aspectos para el año que viene y para tener en cuenta en las próximas campañas políticas y electorales. Así que por favor los compañeros se acerquen antes de concluir este espacio. Por supuesto le agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes, de las autoridades, de los diputados, de la senadora. Estamos concluyendo ya definitivamente.